Gracias, muchísimas gracias por seguir con su telediario 1+1. Aquí tenemos a Arismendi Díaz Santana. Él es experto en seguridad social, el hombre que redactó la ley de seguridad social que ya tiene, bueno, ahora es que se va, ahora El 9 de de mayo, mayo cumple 24 años 24 años de de ser promulgada. promulgada esta ley y obvio que la ocasión es propicia para pasarle balance. Esa ley debió de modificarse, revisarse hace 10 años, 14 años. Así es. Hay un artículo de la ley que dice que a los 10 años debió haberse revisado porque se trata de un tema, en primer lugar, muy dinámico, que abarca toda la población y que además va evolucionando como evoluciona la sociedad dominicana. Para el 2011 debió haberse hecho esa revisión, no se hizo. Pasó el 2021, que ya son dos décadas, tampoco se hizo. Se nombró una comisión mediante una ley, la ley 1320, para que en menos de 2 años hiciera una revisión. Esa comisión evacuó un documento, ese documento se murió por lo unilateral que es, y ahora vamos a cumplir la semana que viene 24 años sin haber revisado la ley de seguridad social. Pero usted sí tiene su balance. Usted sí tiene su balance. Claro. ¿Qué impacto positivo hemos visto de esta ley y qué es lo que hay que superar? Bueno, mira, en materia de salud, la ley ha progresado mucho, porque el seguro social que teníamos antes era tan atrasado que ha sido superado con creces. Comenzando porque el seguro social tenía un 6 o un 7% de la población total afiliada, mientras que ahora tenemos por lo menos nominalmente un 97% de la población ya incorporada al seguro familiar de salud. Que todavía hay problemas en el seguro familiar de salud, claro. ¿Por qué? Porque no se han hecho las reformas que la propia ley estableció para poder garantizar un acceso regular e integral a los servicios de salud. Por ejemplo, está el tema de la atención primaria, está el tema del plan básico de salud. Es increíble, Adalberto, que siendo el plan básico de salud la columna vertebral del seguro familiar de salud, ese plan todavía no se ha aplicado. Fue sustituido ilegalmente por un plan de servicios de salud con una serie de restricciones y de copagos que la ley nunca contempló. Entonces, en materia de salud, lo que está pendiente para cumplir con los objetivos que se planteó la ley de darle una mayor protección a los trabajadores y a la población en general, es cumplir con las reformas que establece la ley. No se necesita modificar la ley para eso. Ahora, en materia de pensión, si bien es cierto que los recursos han ido incrementándose, en este momento hay 1.151.000 millones de pesos como patrimonio de los trabajadores dominicanos. Eso es mucho dinero visto así, pero no es suficiente para garantizar una pensión adecuada a la población. Y por eso, en ese campo, sí es necesario una revisión urgente de la ley. Ya, bueno, habla de salud. El plan básico de salud, ¿por qué no se ha implementado? ¿Por qué? Bueno, el plan básico de salud no se ha implementado, Adalberto, porque la ley plantea pasar de un seguro de enfermedad, que es lo que teníamos en el seguro social, a un seguro familiar de salud. O sea, donde la prevención y la promoción y la protección estén en primer plano. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, más o menos debe dedicarse un 30 o un 33% del presupuesto de salud, el que sea, a la prevención y la promoción. Aquí no llegamos ni siquiera al 3%. ¿Por qué? Porque antes de la ley, desde el siglo pasado, se comenzó a privatizar la atención médica, dadas las deficiencias de los servicios públicos. Entonces, esa privatización de la atención médica se nutre solamente de la enfermedad, en ningún caso de la salud. Ya, y parece que es un buen negocio. Vimos en esta misma semana, ayer publicaba un periódico, declaraciones del superintendente de salud y riesgos laborales, que indican que para este año la proyección de inversión en el sector salud a través del sistema de seguridad social
es de 125.000 millones de pesos. Así mismo. Mira, el año pasado cerró, y yo estoy de acuerdo con esas declaraciones muy buenas y muy responsables del amigo Seara Hatton. El año pasado terminó en 98.000 millones de pesos. Pero eso quiere decir, para que la población entienda, que de lo que aporte que hace el trabajador y el empleador, la parte que se le transfiere a las administradoras de riesgo de salud llegó a 98.000 millones de pesos. Y ahora dice el superintendente que va a subir a 125.000 millones. Yo creo que va a pasar un poquito de ahí. Eso quiere decir que estamos hablando de un pastel importante. Claro. Y que hay una serie de sectores privados y públicos, gremiales, profesionales, etcétera, que se han abalanzado sobre ese pastel para tratar de agarrar la mayor parte para sí y dejar lo que sobre para la población. Porque la población es la única que no está organizada, la población es la única que no hace presión, que no puede hacer presión, y la población es la única que no es debidamente tomada en cuenta por las autoridades a la hora de tomar las decisiones con relación a salud. Ese es el tema. Bueno, pero hay otro tema. Los fondos de la Seguridad Social, lo que está destinado a salud, están virtualmente agotados. El sistema no ha permitido que crezcan. Y dicen que tienen ahora el fondo más bajo, alrededor de 2.000, 2.500 millones de pesos es lo que hay. Por tanto, no se puede apelar a esto para resolver, ampliar, por ejemplo, el catálogo de medicamentos o el catálogo de servicios que debe de prestar el Seguro Familiar de Salud. ¿Hacia dónde que vamos? Bueno, mira, eso se debe a lo siguiente. En primer lugar, hay un descontrol. La ley de seguridad social, cuando nosotros la diseñamos sobre la base de una disciplina. Es como si tú fueras a hacer una construcción de un edificio. Si tú estás asumiendo que la varilla va a costar tanto, un precio unitario, y que el cemento va a costar tanto, etcétera, etcétera, y después esos valores se te distorsionan totalmente, el sistema se cae. Un factor que está influyendo muchísimo es el hecho de que el propio Consejo Nacional de Seguridad Social, eso lo digo yo con toda responsabilidad, está violando la ley porque permitió tomar recursos del Plan Básico de Salud para pagar atención médica por accidente de tránsito, cuando eso está totalmente prohibido por la Ley de Seguridad Social en 2 artículos. Eso quiere decir que se está gastando alrededor de 2.000, 2.500 millones de pesos en atención médica por accidente de tránsito, que deben buscarse los fondos por otro lado, y que esos millones que se están sustrayendo son los que impiden, como tú dices, que pueda seguir creciendo. Pero para los accidentes de tránsito se supone que los propietarios de automóviles pagan un seguro aparte, que es el que debe cubrirlo. Claro. Pero esos seguros hay que actualizarlo en función de un problema que tenemos en este país. Este es el país que tiene más accidentes de tránsito y más muertes por accidentes de tránsito del mundo. Sí. Entonces, esa es la principal causa de muerte de este país. Entonces, mientras una persona pueda salir por ahí, un motorista o un automovilista, y atropellar a 3 o 4 personas, matar a 2 de esas, invalidar a una, y no le cueste nada, absolutamente nada, nosotros no vamos a resolver el problema del tránsito, a los accidentes de tránsito, porque no hay penalidad, no hay consecuencia. Pero eso no debería ser una responsabilidad de la aseguradora de ese vehículo, llámese motor. Sí, pero es una responsabilidad del Estado legislar para que eso se produzca, sí, y sobre todo supervisar para que se cumpla luego. Ya. O sea, la responsabilidad siempre, más tarde o más temprano, Adalberto, termina en el Estado Dominicano, porque es una ley la que lo dice. ¿Y quién es el que tiene que cumplir la ley? ¿Los privados? No, el sector público, el gobierno. Cuando tú te juramentas como funcionario de lo que sea, tú juras cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Entonces, usted hablaba... Hay un mandato que dice que eso no se puede tomar para esos fines, claro, y se le está quitando a los trabajadores una cantidad de dinero que debieran utilizarse en mejorar los medicamentos, en introducir nuevos servicios, en garantizar una mayor proporción de protección a los medicamentos de alto costo, incluir los problemas mentales dentro de la ley de seguridad social. La salud mental.
promover la salud mental. Exactamente. Profesor, una de las críticas que se le hacen al sistema de seguridad social es el poco valor que tiene para la gente solo tener un carnet. Usted ha dicho que teníamos, cuando comienza el sistema, un 7% de personas afiliadas al seguro que existía en la época, que era el Instituto Dominicano de Seguridad Social. Ese seguro era para los trabajadores, no incluía a la familia. El resto de la población dependía de la salud pública, pero la salud pública tenía una cobertura casi similar a lo que tiene hoy con el seguro, ¿o no? ¿Para qué? ¿El seguro basta? Bueno, mira. El carnet basta, mejor dicho. No, de ninguna manera. Mira, una cosa es tener un carnet y otra cosa es recibir un servicio. Por eso. Yo siempre he sostenido lo siguiente: mientras aquí no haya una verdadera reforma del sector público de salud, de modo tal que los hospitales le garanticen a la población mayores servicios, mayor calidad del servicio y mayor oportunidad del servicio, aquí no va a avanzar la seguridad social. Porque en ningún país del mundo la seguridad social ha podido ser universal sobre la base de la privatización y la mercantilización de los servicios. En consecuencia, el centro de la reforma tiene que estar en el sector público, porque precisamente, Adalberto, aquí hay tanta privatización y hay tantas clínicas privadas y hay tanta preferencia de la población por la clínica privada, porque tradicionalmente los servicios públicos han sido deficientes. Ya, y bueno, en el caso de ese seguro subsidiado, ese seguro está destinando más de la mitad de sus ingresos a pagar servicios privados. O sea, el SENASA. Exactamente. El SENASA para la gente pobre. Porque en los hospitales públicos no hay, no hay manera de que puedan satisfacer todas las necesidades de salud de la gente. Faltan equipos. No, y que la puedan satisfacer con calidad. Con calidad. Entonces tienen que... ¿Y cómo resolvemos eso, profesor? O lo que estábamos diciendo hace un rato. Mira, es necesario, por ejemplo, a cambiar la forma de asignación de los recursos. ¿Cómo se puede resolver el problema, como tú señalas, de la siguiente manera? Cumpliendo con la Ley de Seguridad Social que establece, oye bien, que los recursos para financiar tanto el seguro, el régimen contributivo, como el régimen subsidiado, deben ser entregados a la Tesorería de la Seguridad Social. La Tesorería de la Seguridad Social los asigna a las administradoras de riesgo de salud en función de una cápita y de la cantidad de afiliados que cada una de ellas tenga, ¿no, verdad? Y a su vez, cada una de esas administradoras de riesgo de salud le paga a las PCS, o sea, a los médicos, a las clínicas, a los laboratorios, en función de la preferencia de los afiliados. Esa es la lógica de la seguridad social. Para así que no funciona. Así funciona en el contributivo, pero no funciona en el subsidiado. ¿Por qué? Porque el gobierno no le entrega el presupuesto de salud pública a la tesorería para que siga esa lógica, sino que se lo asigna directamente a los hospitales. Entonces, si tú como director de hospital recibes una cantidad de recursos al año fijo, independientemente de que produzca y de que no produzca, independientemente de la calidad o no de los servicios, ¿cuál es el incentivo a hacerlo bien? Si, por ejemplo, los médicos reciben un salario y ese salario no tiene nada que ver con la producción que realicen, con la dedicación que tengan, con el desempeño, ¿cuál tú crees que puede ser la productividad? Tenemos 60 años repitiendo lo mismo y haciendo más de lo mismo, sin ningún resultado. Por ejemplo, lo que yo he señalado, y vuelvo y lo ratifico en este momento, se acaba hace 2 o 3 meses de aumentar los salarios a los médicos, un aumento increíble. Pero no hay ninguna garantía de que va a haber un mejor servicio, ni de que van a asistir más regularmente a los hospitales. No hay una rendición de cuentas. Entonces, ¿cómo es posible que, por ejemplo, en el Servicio Nacional de Salud, el 85% del presupuesto es para pagar salario? Eso quiere decir que esos recursos humanos son importantes para brindar un servicio. Pero si esos salarios se pagan sin que haya una contrapartida de dedicación y desempeño, los resultados son esos que tú estás diciendo. Una mala calidad de los servicios. Yeah. Ustedes mismos en ADESA han señalado con mucha claridad, y nunca dejaré de mencionarlo,
que si bien es cierto que se ha modernizado el aparato estatal, los hospitales públicos se han modernizado, obviamente, en ese sentido. Claro. Sin embargo, la estructura gerencial y la lógica de asignación de los recursos no ha cambiado para nada. Entonces, mientras tú te imaginas una empresa donde todos los trabajadores ganen un salario sin tener que trabajar necesariamente. Aquí hay un estudio que dice que la mitad de los trabajadores del sector salud, incluyendo los médicos, no acuden a su trabajo. A su trabajo. Y que el promedio general de mucha gente que sí trabaja y que se faja, porque en el sector salud hay muchos médicos dedicados, abnegados, responsables, capacitados, pero hay otros que no lo hacen. Entonces, el resultado es que da una media muy baja. Y por eso es que a los médicos no se les paga lo que debiera pagársele, porque tú tienes que pagarle a un médico que trabaja y a un médico que no trabaja. Usted se está refiriendo a un problema serio de manejo de los recursos de cada centro de salud. De asignación de los recursos. No, y de gerencia, porque los recursos humanos son clave, claro, para la gerencia. Entonces, si no hay una eficiencia en quien dirige, abajo... Yo te voy a poner un ejemplo. Un doctor Sarita del hospital Limardo Lizardo de Puerto Plata. Eso está en los periódicos, incluso en el periódico Hoy, eso salió. Ese doctor dijo ahí responsablemente que él tiene en la nómina 240 médicos y que de esos 240 médicos solo 120 están cumpliendo y que y esos 120 que están cumpliendo van forzados porque tienen que hacer el trabajo de otro que no trabaja. Adalberto, y las autoridades han investigado, han llamado a ese médico y han investigado. ¿Se ha hecho una investigación, un saneamiento de esa nómina? No. Porque no, pero hay casos como que ADESA lo investigó. Hay casos como el hospital de Villamella, el hospital municipal, que es de segundo nivel, que tiene casi 10 años en proceso de reconstrucción. Pero ese hospital tiene 201 médicos en la nómina. En situaciones normales, ahora no están funcionando, eso están cobrando, tienen años sin hacer su trabajo, porque hay habilitados algunas áreas que alquiladas, espacios ahí que funciona el hospital, que no se termina nunca. Pero en caso que el hospital funcionara con 50 o 60 médicos, atendería la necesidad de la población y tiene 200 y pico. Así es. Así es, mira, aquí hay un consultorio en el Distrito Nacional en donde la cantidad de médicos es tal que no cabrían, físicamente no caben los médicos. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que se está dilapidando los recursos, porque si los médicos son fundamental para garantizar una buena salud, y se le paga y no se le exige una contrapartida de servicio y dedicación. Eso tiene que ver con el Servicio Nacional de Salud. Sí, que es el órgano porque ahora está separado ya de salud pública. De salud pública. La gente a veces se olvida de eso. Pero el Servicio Nacional de Salud es el que nombra, el que dirige, el que debe supervisar, ¿verdad? El personal de los hospitales públicos, a todos los niveles, desde una unidad de atención primaria hasta un hospital de tercer nivel. Así es. Definitivamente que es así. Hay quejas también de cómo se cambian a los directores simplemente por problemas políticos. Así es. Y esto repercute negativamente en la calidad de la gestión. Hay mucha improvisación en ese sentido y mucha politiquería. Por favor, si podemos decir en pocas palabras, ahora que va a cumplir un aniversario de la Seguridad Social, ¿qué hay que hacer en el sector salud? Yo te diría, despolitizar la salud. Comenzar a manejarla en términos gerenciales, pensar en que en salud primero la gente. Con eso es suficiente. Pero eso es difícil de lograrlo. Bueno, en este sistema tenemos 60 años intentando. Y déjame decirte una cosa, Adalberto, tú lo sabes, pero quizás los amigos no lo saben. Las reformas que introdujo la Ley de Seguridad Social en el sector salud no se la inventó Arismendi ni el Senado de la República. Ya esas reformas habían sido objeto de investigaciones y consultorías de técnicos internacionales y nacionales altamente calificados
que durante la década del 90 evacuaron varios informes importantes y esas recomendaciones fueron engavetadas. Ya. Porque siempre ha habido un bloqueo a cualquier aspecto que vaya orientado a convertir un seguro de enfermedad en un seguro de salud. Ya. No, y hay que recordar además que también en mayo, en el 2001, en el mismo 2001, después de la Ley de Seguridad Social se aprobó casi inmediatamente la Ley de Salud. No, antes. Antes la Ley La de de Salud. salud se aprobó en marzo, En y marzo, la de Seguridad Social sí, en fue abril. antes, fue en marzo, En abril, sí. la Ley de Salud. Y esa Ley de Salud también contempla muchas de las cosas que estamos hablando aquí. Así mismo. Y sin embargo no se aplica. Ahí el otro tema de el sistema de seguridad social, damas y caballeros, ustedes saben que creó 3 seguros. El seguro familiar de salud, el seguro de riesgos laborales y el seguro de pensiones. En este último, ahí hay muchas incertidumbres, mucha duda, muchos problemas que van a reflejarse a partir dentro de 3 o 4 años, Así cuando mismo. comience la gente a ser pensionada después de 25 años de existencia de la ley, de 30 años de existencia de la ley. ¿Qué vamos a hacer para que quienes están incorporados en el sistema reciban una pensión digna? Mira, Adalberto, yo tengo cálculos, y lo señalo así en mi último libro, que entre el 2030 y el 2033, eso está cerca. Claro, claro. En términos de pensiones, eso está cerca. Van a entrar en edad de retiro 1.100.000 dominicanos actualmente. Y ahí es que va a haber un gran problema. Ahí es que va a si haber. no se hace una reforma ahora y se mejora por lo menos lo que van a recibir. De acuerdo a los cálculos de la Fundación Seguridad Social para Todos, que yo dirijo, el 85% de la población que hoy está cotizando va a recibir una pensión pírrica. Pírrica quiere decir muy lejos de que lo que es su último salario. Y por lo tanto que lo va a forzar, si es pobre, a ser indigente, y si es más o menos acomodado, a ser pobre. Y eso va a generar una tormenta política aquí de consecuencias imprevisibles. Pero hay otro tema además que ya afecta a la economía en sentido general. Los fondos de pensiones están invertidos. Eso no está guardado en un banco. Y las inversiones más importantes están en el sector público. Cuando la gente comience a reclamar que hay que buscarle dinero para darle la pensión, ¿qué podría pasar en este país? Bueno, hasta ahora en ese sentido no ha habido problema. Hasta ahora. Porque hasta ahora es muy poco lo que se han pensionado, profesor. No, yo estoy diciendo en cuanto al manejo y la garantía de esos recursos. Porque tradicional, antes era como el 82% que estaba en finanzas y en el Banco Central. Ahora ha bajado al 70% porque se ha ido diversificando un poco las inversiones, gracias a Dios, ¿verdad? Pero hay que reconocer que aún así el Estado ha sido responsable en ese sentido y ha cumplido, ha pagado los intereses y la rentabilidad que cada año ha tenido esa inversión en Hacienda y en el Banco Central. La ha pagado, no es que ha desembolsado. Es que, por ejemplo, el Banco Central, el denominado déficit cuantificable, tiene, entre otras causas, esa. La gente le compra la AFP, adquieren, negocian con el Banco Central porque los fondos rinden más ahí que en otras áreas. Pero los fondos es un déficit lo que tenemos. Sí, pero los fondos están ahí. No, los fondos están ahí. El déficit cuantificable del Banco Central viene desde la época del banco, la quiebra del Baninter y esas cosas. Sí, hay que pero muchas AFP compraron bonos del Banco Central. Hay que reconocer que en términos de la previsión de pensiones, las autoridades han funcionado adecuadamente. En ese sentido hay que ser justo en ese sentido. Ahora, ¿qué puede pasar? Yo creo que ahí no va a haber mayor riesgo. En primer lugar, porque la tendencia va a ser a reducir las inversiones en Hacienda y en el Banco Central y diversificarlo más en el resto de la economía, número uno. Y número dos, porque, oye, cualquier señal
de que el Estado no puede cumplir con esa responsabilidad previsional mediante la inversión y los préstamos, sería fatal para la economía en su conjunto, no solo para la seguridad social. Y si de algo se han cuidado las pasadas, las presentes y las futuras generaciones de políticos y de dirigentes dominicanos, es mantener una buena imagen internacional en términos de credibilidad. Porque de lo contrario, los préstamos existentes y lo que se van a tomar costarían mucho más porque el riesgo nación sería mucho mayor. O sea que en ese sentido, salvo una catástrofe mundial, no hay mayores dificultades. Lo que sí hay que seguir alentando, como tú señalas, es la diversificación de las inversiones por una razón muy popular. No se pueden tener todos los huevos en una sola canasta. Sí, sí. Pero es por esa razón, no es porque el Estado sea un mala paga en ese sentido. Profesor, muchísimas gracias por madrugar. Gracias a ustedes. Y por dar nuestras sabias orientaciones. Quiero aprovechar nuevamente para agradecer a este medio y a toda la cadena de comunicación de Corripio, ahora que vamos a celebrar 24 años de la Ley de Seguridad Social, porque todas las emisoras y todos los canales fueron decisivos e importantes en todos los debates que realizamos a través del Senado de la República cuando estábamos diseñando la Ley de Seguridad Social. Así es. Damas y caballeros, con el permiso de ustedes, vamos a hacer una pausa y al regresar estaremos conversando con Antonio Siriaco, el decano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.